¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y lo invito para que nos acompañe en esta edición. Les doy la bienvenida a esta mesa que usted conoce ya muy bien de análisis y debate. Vamos a platicar acerca el día de hoy de un tema muy polémico, de un tema que ha generado opiniones divididas. Estoy hablando de la maternidad subrogada, la cual consiste en que una pareja decide que un tercero geste en su vientre un bebé, ya sea de forma altruista o con compensación, que finalmente será de esta pareja, aunque para muchos podría sonar desconcertante. Esto es algo que sucede desde al menos 30 años y uno de los primeros y más conocidos casos fue el llamado Baby M en Estados Unidos, cuando la madre huyó con el bebé sin cumplir con las obligaciones de este contrato, de esta postura. Bueno, ante esta situación, juristas piden que se haga una regularización ética, no meramente mercantil. Vamos a escuchar al respecto. La construcción de un cuerpo normativo que no responda a una lógica meramente mercantilista, meramente económica, sino que ubique en el centro de protección a la mujer gestante como una prestadora de servicios, como una prestadora de un servicio. Porque ¿cuál es la salida fácil? La salida fácil es no hacer nada, obviamente, no regular, o prohibir. Y bueno, ante esta situación, algunas organizaciones están acusando que se trata de una mercantilización del cuerpo de una mujer con fines reproductivos, ya que rentan sus úteros para que personas con posibilidades económicas puedan tener un bebé, el cual se convierte en una mercancía, como ellos lo mencionan o lo catalogan, en términos de una transición o de una transacción comercial, además de que la mayoría de los casos se acude a mujeres de bajos recursos económicos, precisamente para que puedan tener una posibilidad de tener un ingreso con estas características. Este tema ya se empezaba a tocar desde algunos años en el Senado de la República, sin embargo, no ha sido un tema que haya avanzado y todavía sigue en el limbo jurídico. ¿Qué está pasando? Hay una práctica que se está llevando a cabo a nivel mundial que hoy está sucediendo de manera creciente en México y que afecta a miles de mujeres porque pueden ser expuestas a explotación, a trata o abuso, a condiciones que no deseamos para ninguna mujer en general, pero que, insisto, está afectando a las mujeres en México. Maternidad subrogada. Maternidad subrogada que es pensada en principio como una acción altruista para ayudar a algunas parejas que no pueden tener bebés a tener la posibilidad de ser padres. Sin embargo, ha sucedido a nivel mundial que cuando se promueve esta acción, más bien estamos hablando o de un negocio multimillonario o estamos hablando también de la posibilidad de explotar a muchas mujeres, inclusive llegando a presentarse cuestiones de tráfico de órganos, tráfico de niños. En nuestro país, solo en 2 estados está permitido esta práctica, el estado de Sinaloa y Tabasco. En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados Jorge Triana y América Rangel del PAN, del Partido Acción Nacional, así como la diputada Gabriela Quiroga del PRD y Karen Quiroga, integrante de la Dirección Nacional del PRD, propusieron revivir la ley que permita la gestación por sustitución o maternidad subrogada. Vamos a escuchar lo que dijeron. México, nuestro sistema federal nos permite que haya entidades federativas que cuenten con esta legislación, entidades federativas que también lo prohíban y entidades federativas que son la mayoría que se encuentra también en la ambigüedad total a este respecto. Solamente los estados de Tabasco y de Sonora cuentan con una legislación concreta sobre gestación por sustitución en este momento. Y que debo decir que además los resultados no han sido los esperados, sobre todo en el estado de Tabasco, donde ha habido un giro que comento en un momento más. Y hay 2 estados de la República, que son Coahuila y Querétaro, que prohíben la gestación por sustitución de manera explícita, de tal suerte que nos encontramos en la Ciudad de México, dentro de las entidades federativas, que se encuentra esto como un terreno virgen. Bien, para platicar y debatir entonces sobre este tema tan polémico, tengo el gusto de saludar en la mesa de hoy. Primero, para debatir, a Rocío Fernández, es activista feminista por la abolición de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, Rocío, y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio.
Muchísimas gracias, Rocío. También saludo con mucho gusto al doctor Raimundo Canales de la Fuente. Él es especialista en perinatología e integrante del Colegio de Bioética, a quien también agradezco su presencia. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Y un poco más adelante sumaré a la mesa también vía Skype y desde los Estados Unidos a César Martínez. Él estará un poco más adelante, estará también sumándose a la mesa. Es importante su punto de vista. Él presenta también una postura que generará polémica, pero además él representa y es cofundador de Serma Servicios de Subrogación. Precisamente es una empresa, es una clínica en los Estados Unidos que se dedican a darle esta posibilidad a las parejas que no tienen justamente la posibilidad de tener un hijo. Bueno, vamos a empezar primero, Rocío, contigo, acerca de esta pregunta. ¿Es un negocio como se estaba estableciendo, como se ha establecido multimillonario? ¿Es una posibilidad de tener una esperanza para parejas que no puedan concebir a un bebé? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura a partir de lo que se ha hecho durante más de 30 años y también sobre las posibilidades que existe de ampliar este tema y de legalizarlo en más estados en la República, más allá de los 2 en los que ya está legal esta situación? Sí, bueno, es un tema complejo que desde el feminismo hacemos un análisis, desde el pensamiento crítico, tratamos de ver esta problemática que ha surgido a partir de que la práctica empezó a normalizarse, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo. Y entonces lo analizamos no solamente como una forma de desigualdad sexual, también de desigualdad económica, que se mueve en un contexto de libre mercado donde hoy en día prácticamente todo es objeto de compraventa. En este caso sería las capacidades reproductivas de las mujeres, pero incluso dependiendo del formato en el que se dé y lo que está en juego, también podríamos estar hablando de compraventa de bebés, porque finalmente el dinero que las personas que buscan ser madres o padres a través de esta vía es para que a cambio se le entregue un ser vivo. Entonces, nosotros hacemos todo este análisis y adoptamos una posición ética y política similar a la del Parlamento Europeo y a la de muchos países europeos y consideramos que esta práctica, en principio, es una vulneración a la dignidad de las mujeres que están involucradas. ¿Por qué? Porque se hace una mercantilización de su cuerpo, de sus funciones biológicas y finalmente entra en contradicción con un principio ético kantiano, que es que ninguna persona, ningún ser vivo puede ser utilizado como medio para la satisfacción de los deseos de otras personas. Entendemos perfectamente bien el deseo que tienen algunas personas de ejercer maternidad, paternidad. Es un deseo legítimo, pero es un deseo, no es un derecho, y esto es importante visualizarlo, porque de otro modo consideramos que este deseo tiene que ejercerse necesariamente. Entonces, cuando hay un deseo de por medio, pero que además podría vulnerar los derechos humanos de mujeres, entonces tenemos que pensarlo un poco mejor. En este sentido, cuando el Parlamento Europeo se posiciona de este modo ética y políticamente, lo que sugiere es la abolición de la práctica. ¿Qué implicaría? Que a las mujeres que en su gran mayoría acceden a esto, es decir, a embarazarse para posteriormente parir un hijo, una hija que deberá entregar a quienes lo solicitaron. Bueno, estas mujeres que acceden a esto son en general mujeres de bajos recursos, mujeres que no tienen un abanico de opciones y que entonces encuentran esto como una salida. ¿Pero no son mujeres a las que se les obliga? ¿De alguna manera se estaría lacerando ante esta situación sus derechos humanos? Esta pregunta es muy importante. Por supuesto que, como ya lo vimos en la cápsula, hay mujeres a las que se les ha obligado, es decir, que es obtenido, por un lado, un consentimiento viciado. Este concepto es importante cuando hablamos, por ejemplo, de trata de personas. O bien, hay mujeres que en efecto consienten, es decir, dicen, está bien, tengo una necesidad, lo voy a hacer, ¿no? Pero tendríamos que pensar aquí que la libre elección tenemos que analizarla con cuidado en el contexto del libre mercado y del neoliberalismo, porque como lo dice una filósofa feminista española que recomiendo mucho que consulten, que lean, Amelia Valcárcel, ella dice, ahí donde no hay igualdad, la libertad
es uno de los nombres de los abusos. Entonces, cuando estamos hablando de cómo se da esta práctica de forma general, tenemos que partir del entendido que hay desigualdad. Es decir, es una mujer empobrecida normalmente que acepta hacer esto ante una falta de oportunidades para satisfacer el deseo de personas que normalmente tienen una posición socioeconómica muy superior y una serie de privilegios que les permite pagar grandes cantidades de dinero para poder satisfacer ese deseo. Entonces, no podemos hablar del todo de libertad de elección. Cuando nos posicionamos política y éticamente, tenemos que considerar qué factores y qué variables están determinando las decisiones de las personas. Correcto. Doctor, ¿usted qué opina al respecto? Sobre todo cuando sí hay una latente y además es obvia la desigualdad social y económica que existe en nuestro país, en muchos países en vías de desarrollo, pero que existe también la posibilidad, si no de darle un empleo a una mujer, de darle la posibilidad de tener un ingreso económico a partir de la renta de su organismo, de su vientre, para darle posibilidades a otra familia. Es un tema polémico, lo sabemos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Digamos, yo difiero en muchas de las perspectivas que acaba de mencionar nuestra compañera en la mesa. Efectivamente, la desigualdad puede significar una situación de abuso, exactamente igual que hablando de un asunto en donde se vende el cuerpo, el ejercicio de la prostitución, que por cierto no está prohibida en muchas legislaciones, incluyendo la mexicana. El problema no es la prostitución en sí misma, siempre y cuando quien ejerce la prostitución tenga oportunidades de hacer otras cosas o de elegir a su cliente o de, en fin. O lo haga con libertad, no esté bajo la orden o bajo, digamos que... El problema entonces no es el fenómeno intrínsecamente, que no tiene nada de malo intrínsecamente. El problema es las circunstancias sociales en donde la prostituta es objeto de esclavización de un personaje que a lo mejor la trajo al país de manera ilegal y le quitan el pasaporte y eso se convierte en tráfico de personas. Totalmente. Entonces, el problema no es el fenómeno intrínseco, el problema es lo que lo rodea socialmente. Y cuando una sociedad prohíbe una conducta, lo único que se propicia, como en el caso de la interrupción legal del embarazo, es que se haga de manera subrepticia, de manera ilegal, por abajo del agua, lo que pone mucho más en riesgo a las mujeres que quieren interrumpir legalmente un embarazo. Entonces, evidentemente el escenario mejor es la regulación por la sociedad, es que los fenómenos sean transparentes, es que los fenómenos se hagan de manera en donde el Estado pueda convertirse en justamente vigilante de que las condiciones sociales sean no de abuso, sino de la prestación de un servicio. Totalmente. Al final del día, el alquiler de un ser humano, yo los invito a pensar bajo qué condiciones firma un militar su contrato de trabajo. Y los contratos de trabajo de los militares dicen que están contratados 24 horas al día. Con el riesgo de perder la vida, con el riesgo de perder también a un familiar, como lo sucedió en Sinaloa, o sea, el hecho de amenazas y secuestros. Entonces, bueno, pues no estamos alquilando nuestros organismos, nuestros cuerpos, nuestra integridad, incluso con riesgo hasta de perder la vida. Pues sí. Este es el sistema económico en el que vive el mundo moderno, la sociedad occidental. Decir que no podemos alquilar el cuerpo de alguien, pues es contravenir algo esencial que está ocurriendo y que si es en otro ámbito lo vemos de manera natural. Y si se trata de la maternidad, entonces lo señalamos y decimos que es una situación no necesariamente de abuso si se regulara. Correcto. Entonces, efectivamente, sí, claro, en la Unión Europea ha habido intentos de prohibir, pero pues acaba de ocurrir lo que ocurrió en España recientemente, en donde tuvieron que registrar a un bebé de una pareja española que gestó ese bebé en el vientre de una mujer fuera de España. Entonces, y
Finalmente, yo sí creo que los derechos sexuales y reproductivos sí son derechos. Las personas tenemos derechos, por lo menos en nuestra Carta Magna, en el artículo 4 de la Constitución de este país, dice que tenemos derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Sí es un derecho la reproducción. Entonces, y finalmente, para contextualizar, yo creo que sirve mucho, yo soy ginecólogo, yo confronto a las mujeres y a las parejas que están inmiscuidas o que de pronto necesitan. El asunto de la subrogación no nació gratuitamente, no fue una intención malévola que teníamos para hacer un negocio, no señor. Nace porque tenemos la posibilidad de hacer fertilización in vitro. La fertilización in vitro consiste en que yo tomo el óvulo de una mujer, el espermatozoide de su pareja, fertilizo y esos embriones, después de unos días de desarrollo, los puedo implantar en la mujer para que se embarace. Al tener en la mano esta técnica que sirve para parejas que no tienen capacidad o que tienen una dificultad mayor para tener hijos, en ese momento sale la posibilidad de que, oye, aquí tengo los embriones y resulta que mi paciente que quiere tener un hijo y tiene derecho a tener un hijo, no tiene matriz, perdió la matriz por un accidente. ¿Por qué no? Si su hermana está dispuesta a gestar este embrión dentro de su seno y entregárselo cuando nazca, pues, ¿dónde está lo malo? ¿Podría ser entonces considerado, por ejemplo, ese ejemplo que nos da el doctor, un acto de amor? Esto es maternidad subrogada. Claro, pero es un acto de amor, de alguna manera. De amor y de generosidad y de entrega y de solidaridad y de muchas cosas buenas. Correcto, doctor. Antes de regresar contigo, Rocío, Sí. porque es importante que tengas un derecho a réplica, Claro. quiero tomar la llamada de César Martínez, como les di esta información al principio de esta mesa de debate. Él es cofundador de Serma Servicios de Subrogación. César, muchísimas gracias, buenas noches por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas noches, Nos estaba mucho gusto escuchando. y gracias por invitarme a participar en esta mesa. Al contrario, muchas gracias a ti. A ver, creo que escuchaste también parte de las opiniones que se han vertido en esta mesa de debate y análisis. En este caso, como fundador, como cofundador de esta clínica en donde se da servicios de subrogación a las mujeres, ¿cuál es la postura en general que existe ante este tema que ha generado mucha polémica de los familiares, de las personas que están involucradas, en tu caso y en tu experiencia? Bueno, en primer lugar, yo quisiera encuadrar algunos de los puntos que se han dicho en cuanto a qué es la gestación subrogada. Bueno, la gestación subrogada, al final, y yo no soy médico ni tengo clínica, tengo una agencia que ayuda al proceso. La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que es una de las opciones que parejas, hombres, mujeres, etcétera, que desean y tienen ese anhelo, y yo digo hasta el derecho y necesidad de tener una familia. ¿Por qué? Para trascender en la sociedad y para dejar un legado. Mediante esta técnica de producción se ayuda, pero es una de las tantas opciones. Se ayuda para que puedan tener ese anhelo y ese deseo de tener familia. En este proceso, evidentemente, hay varias partes. Tenemos los padres de intención, tenemos la gestante subrogada, no vientre de alquiler. Ese es uno de los términos peyorativos que se han hecho y que son denigrantes al proceso y a las personas que participan en este. O sea, tenemos a la gestante o a la subrogada que mediante un convenio legal y voluntad abierta de las partes, ese convenio establece los derechos y obligaciones de ambas partes, protegiendo a ambas partes y sobre todo a la gestante, para que a través de un proceso de fertilización in vitro que describió el doctor, y que puede ser, digo, hay casos donde el hombre es fértil, la mujer es fértil,
los dos son infértiles o uno de los dos, y entonces se busca la donación de óvulos o la donación de espermas, se crea un embrión que es transferido al vientre de la gestante y que va a llevar a feliz término ese proceso después de 9 meses. La agencia, que es en nuestro caso, lo que nosotros hacemos es coordinar todo este proceso que intervienen psicólogos, médicos, abogados, para llevar a cabo este proceso a feliz término. No es un proceso sencillo y es un proceso que implica una responsabilidad tremenda, sobre todo con la gestante, y siempre nosotros llevamos a cabo este proceso buscando proteger a la gestante en todos sus derechos. En todo el pues. proceso. Exacto. Y bueno, la otra cosa que es importante es el perfil de las subrogadas. El perfil de las subrogadas, hay una serie de características que se buscan en ellas, y una de ellas es la solvencia económica. Yo no estoy de acuerdo, y debe haber, pero yo no estoy de acuerdo en que podamos hacer la generalización de que todas las subrogadas es gente que lo hace por necesidad económica. Por lo menos en nuestro caso, y sobre todo en el proceso que llevamos acá en Estados Unidos, una de las características para elegir a la subrogada es que no depende económicamente de este proceso. Correcto. Y yo les puedo decir que las subrogadas que participan, y igual puede estar sucediendo en México, ese dinero lo usan para a lo mejor crear un fondo para la educación de sus hijos, o a lo mejor pagar la hipoteca de su casa, etcétera, pero no es para subsistir, por un lado. Por otro lado, interviene un psicólogo para analizar a la personalidad de la subrogada, y queda claro que tiene que estar presente su pareja o la persona más cercana, o sea, en este proceso, y buscamos el apoyo de toda la familia. Totalmente. O sea, déjame interrumpirlo rápidamente, señor Martínez. Es importante establecer ciertos parámetros y ciertos datos. ¿Cuánto vale, por ejemplo, un proceso de subrogación? Para tener idea, y sobre todo la concepción de que no lo usa alguien para vivir, para mantenerse, sino como una especie de negocio para pagar la hipoteca de su casa, de su auto, educación a sus hijos. ¿Cuánto es lo que vale la subrogación en este caso? Bueno, en Estados Unidos vale aproximadamente $100,000, de los cuales... 2 millones de pesos mexicanos aproximadamente. Sí, señor. De los cuales una tercera parte es la compensación de la subrogada. Y compensación que no nada más es compensación como tal, sino evidentemente todos los gastos del proceso de subrogación. Una tercera parte es para la subrogada. Estamos hablando de $30,000 aproximadamente, a unos 600,000 pesos. ¿Es correcto? Así es. Bien. Sí, adelante. Y bueno, el resto de los gastos son de la clínica de fertilidad, los abogados, los psicólogos, el hospital, etcétera, etcétera. Los seguros de salud, que es fundamental también. Correcto. A ver, aquí se me ocurre... Sí, perdóneme, aquí se me ocurre rápidamente una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso, yo pongo esta situación posible en la mesa, en el abanico de posibilidades, cuando una mujer pues finalmente presta su vientre para tener un bebé y se presentan algunas complicaciones en el embarazo y bueno, no sé si haya pasado, la madre pues llega a perder la vida o el bebé pierde la vida? ¿Qué sucede con los familiares de esta mujer? ¿Se le da una compensación? ¿Cómo entra el proceso jurídico a partir de una situación de desgracia como esta? Que también, no sé, una pregunta es, no sé si se ha presentado en alguna ocasión algo por el estilo. Bueno, en nuestro caso, afortunadamente no. Pero existe la posibilidad. La subrogada tiene que tener, y costeado por los padres, un seguro de vida. Seguro de vida que incluye pérdida de partes, etcétera. Seguro de vida que las protege hasta por una cantidad de cerca de... No,
O sea, la cobertura del seguro puede llegar hasta 600, 700 mil dólares. Ok, de acuerdo. Es importante tener esos datos para saber exactamente qué es lo que y cómo están involucrados la parte legal, la parte jurídica, la parte psicológica, porque también la familia cuando tiene una pérdida de este tipo, pues también tendría que tener esas herramientas. Ahora, Rocío, regreso contigo después de lo que dijo el doctor, el señor Martínez, también cuál es tu punto de vista y también en contraparte, sobre todo en este derecho de réplica que tenemos en esta mesa de debate. Claro, bueno, tengo muchas aclaraciones que hacer, trataré de abarcar lo más posible. Sí. Me gustaría comenzar por mencionar que cuando analizamos este tema tenemos que verlo desde toda su complejidad. Es decir, hay muchas formas de presentarse esta situación. Vimos el caso de una clínica en Estados Unidos, que es un país que lleva a cabo esta práctica de forma muy diferente a un país como Ucrania, por ejemplo, que hoy en día es conocido como el útero de Europa. Muy diferente a cómo se llevaba la práctica en India, que es un país en vías de desarrollo con características bastante similares a México en cuanto a desigualdad sexual, desigualdad económica, etcétera. Bueno, en Ucrania y en India, las mujeres que son contratadas para fungir como eufemísticamente les nombran madres gestantes, y ahorita voy a explicar por qué es un eufemismo. Son mujeres que normalmente hay documentales, eso se pueden revisar, están ahí porque necesitan juntar la manutención necesaria para sus hijos e hijas, para encontrar un espacio donde vivir dignamente, y son mujeres que después de esto siguen empobrecidas. Entonces hay que ver toda la complejidad. Concretamente en países en vías de desarrollo. Bueno, Ucrania no es un país en vías de desarrollo, pero es un país que no es de alguna manera económicamente potencial, ¿no? O sea, y la desigualdad es tremenda, ¿no? Las mujeres, incluso existen, voy a mencionar, hay una página web que se llama Baby Gest, que es una compañía que presta este tipo de servicios, española. Ellos ahí mismo tienen los costos en distintos países y pueden ver la diferencia abismal que hay entre Estados Unidos y Ucrania. Ellos, por ejemplo, mencionan que en promedio la mujer que nosotras consideramos que es madre, y lo consideramos porque en las leyes así está establecido. Es decir, el hecho de parir y gestar un hijo, en nuestras leyes y en las de muchos países, eso da un derecho a filiación. Y no es por ser cuadradas en este sentido. O sea, ese derecho a filiación tiene que ver con todo lo que esté involucrado en un embarazo, que es algo de lo que no se habla, pero... Es decir, cuando hablamos de gestación subrogada, hablamos de una técnica, o se habla de una técnica de reproducción asistida, y se evita hablar de lo que está de por medio, que es el centro, que es el embarazo de una mujer. Bueno, esta mujer cuando se embaraza, lo sabemos perfectamente, existen estudios, esto está perfectamente documentado, se establecen cierto tipo de vínculos y reacciones fisiológicas, tanto en el cuerpo de ella, como en el cuerpo del feto, que por eso mismo también en las clínicas tienen servicio de psicología para, justamente si se presenta este apego que suele ocurrir entre la madre y el hijo, es decir, entre la madre gestante y el hijo, hay un servicio de psicología para tratar de romper ese vínculo, para que ellas se hagan a la idea de que no es su hijo, a pesar de que ella lo está gestando y pariendo. Entonces aquí también tenemos que analizar todo el tema y el concepto de maternidad. Este tipo de situaciones obviamente como sociedad nos lleva a analizar, pero aquí lo preocupante es que quienes defienden esta actividad quieren anular por completo la maternidad que efectivamente tiene que reconocerse cuando una mujer gesta y pare. A ver, ahora que tocas ese tema, existe también el caso de Anna Johnson, es una madre que generó mucha polémica porque en el momento de rentar su vientre, en este caso, de ser la madre subrogada, decidió no dar el bebé, huyó con él y ya no quiso pues darle esta posibilidad a los padres que habían de alguna manera iniciado este proceso legalmente, con todo lo que involucra en cuanto a psicología, en cuanto a la parte jurídica, etcétera. Se generó una polémica gigantesca porque fue también una parte de decisión que tomó a partir de su embarazo, ¿no? Sí, estos casos ya no se están presentando. Fueron casos que en la Unión Americana hubo varios. Pero se pueden presentar, o sea, ¿Por qué ya no se están presentando? Esa es la razón. Porque el día de hoy sabemos que el consentimiento informado que debe firmar esa mujer
porque una serie de requisitos que les estamos pidiendo a las mujeres, por ejemplo, que se trate de mujeres que están en edad reproductiva, que están sanas y que ya tienen satisfecha su deseo de tener hijos. No aceptamos una mujer que va a ser su primera gestación. Sería un absurdo, porque claro, puede ocurrir una situación de este tipo. Cuando se trata, y para eso son los psicólogos, no para convencerlas en el embarazo, no. Los psicólogos son para verlas antes y estar completamente seguros, todo el equipo de salud, de que efectivamente ella está tomando una decisión libre, consciente, claro, sabe muy bien las implicaciones, conoce perfectamente bien lo que va a ocurrir desde los afectos, no solamente desde lo consciente y desde lo que es una firma de un contrato. Es que eso es muy interesante. Desde adentro de sí misma. Y, perdón, pero la postura feminista es clarísima. Un feto no es un bebé. Un embrión no es un bebé. Entonces, sí es cierto que hay células que se quedan vivas, líneas celulares que se quedan vivas de un feto en una madre que pare un hijo. No es un bebé, pero tiene vida. Pero tiene vida, por supuesto, pero no es lo mismo un embrión o un feto que un niño recién nacido. Entonces, son vínculos distintos, diametralmente distintos. Y cuando una mujer está consciente desde antes de estar gestante de todo lo que ya vivió embarazos ella, ya tiene a sus hijos, está consciente hasta los afectos de que ese embrión, ese material genético que se le va a colocar, que es un cigote en el momento en que se le va a colocar adentro es ajeno, no es de ella, no lo generó su biología, no tiene sus genes, los genes son de esa pareja que le está solicitando precisamente de manera consciente, amorosa, correcta, legal, completa, solidaria, le está solicitando este trabajo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entonces, por eso es que ya no están ocurriendo estos casos que ocurrieron hace muchos años en la Unión Americana. Pero podría ocurrir pesar de que en la ilegalidad. En la ilegalidad, por supuesto que sí. Cuando seguimos como en México con un escenario en donde ni siquiera tenemos leyes. Por eso es que se tiene que legislar. Es lamentable. Sí, Rocío. A ver. Pero no contigo, podría yo hacer una aclaración que creo que es pertinente aquí. Aparte de estar de acuerdo con el doctor, yo quisiera relatarles que en nuestro caso, y voy a los hechos, nuestras surrogadas, insisto, tienen que ser económicamente independientes. No aceptamos una surrogada que no haya sido madre, claro, por las razones que específicamente dijo el doctor y muy claras. Por otro lado, aquí en los Estados Unidos hay estados que son lo que se llaman surrogacy friendly, y son estados, ¿por qué se llaman así? Porque tienen legislación específica sobre la subrogación. Uno de ellos es Texas, donde tenemos la compañía hermana que se llama Inclusive Surrogacy, y esa legislación establece que mientras el bebé no tenga un componente genético de la madre subrogada, tiene la obligación, no puede quedarse con ese bebé y traer un acto ilegal, precisamente porque no hay un vínculo filial. ¿Por qué? Porque no hay un componente genético. Y eso es algo que es muy, muy claro. Y si me permiten, también quiero compartir una experiencia personal, porque yo creo que más allá de lo que podamos decir, o de las palabras, o de los conceptos legales, etcétera, etcétera, o de mucha de la verborrea que a veces escuchamos, les voy a compartir, si me permiten, un caso personal. ¿Por qué estoy yo metido en este proceso? Simplemente porque, como dije al principio, la gestación subrogada es una técnica, es una de las opciones que tiene el ser humano para procrear y lograr ese anhelo de tener familia. ¿Y cuáles son las otras dos? La adopción o el tener hijos naturalmente. Y curiosamente, en mi caso, yo tuve la fortuna de tener hijos naturalmente en mi primer matrimonio. En mi segundo matrimonio
tuve la fortuna de adoptar un bebé y de verlo crecer, y ahora es un exitoso hombre de negocios de 30 y tantos años. Y tercero, vi cómo le cambió la vida a una de mis hijas, que aunque ella era fértil y su marido también, que por cierto viven en España, ella no podía retener al bebé. Y después de varios intentos y la frustración que yo veía, entró en un proceso de gestación subrogada en los Estados Unidos. Proceso que al día de hoy tiene 2 gemelos de 7 años, que han sido la felicidad de toda la familia. Entonces yo he experimentado las 3 situaciones. Y en cuanto a la relación de la madre subrogada, yo la conocí desde un principio en Estados Unidos, era una mujer americana, es la esposa de un bombero, tenía ya 4 hijos, vivía en una situación económica estable, no dependía de esto y tuvo mucha participación junto con mi hija. Mi hija tuvo mucha participación con ella en el proceso del embarazo, y posteriormente ella participa, manda mensajes en los cumpleaños de los niños, y hay una relación abierta y natural y sincera. Y también quiero definir que en el proceso de subrogación, cuando se hace el convenio legal, se establece por ambas partes cuál es el grado de involucramiento que tanto los padres como la gestante quieren tener después del embarazo. Después de nacer el bebé. Sí, después del parto. Y sorprendería que en muchos casos ellas deciden no tener más involucramiento. Entonces, estoy hablando de casos reales, de experiencias de primera mano. Y esto, pues, es lo que a mí me pasó y lo que me llevó a fundar estas 2 compañías, la de México y la de Estados Unidos. Claro, son posturas sumamente interesantes. Rocío, es importantísimo también que tú tengas nuevamente este derecho a réplica. Es obligatorio que hagamos una pausa muy breve de 1 minuto y regresamos un momento. Te cedo la palabra a ti para seguir con esta plática. César Martínez, también te pido que sigas en la línea vía Skype para que sigamos teniendo este debate y este análisis sobre este tema de la maternidad subrogada en nuestro país. También tenemos que tocar la parte en algún momento de si es o no importante que se legalice para evitar estas situaciones de las cuales también las mujeres o las familias pueden ser víctimas si no hay una legalización al respecto. Así que entonces hacemos esta pausa y continuamos en un momento más en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando el día de hoy acerca del tema de la maternidad subrogada. Es un tema muy polémico, tenemos 3 puntos de vista distintos, pero sumamente valiosos, importantes y además que nutren esta conversación. Rocío, después de lo que se ha dicho, de lo que manifestó César Martínez, también el doctor Raimundo, ¿cuál es tu punto de vista y también la contraparte que tú tienes a partir de los datos? Claro, que me quedó pendiente desde hace rato. Sí. Bueno, la parte de los servicios psicológicos, me interesa especificar que es real. Entiendo que haya clínicas donde no se haga el servicio psicológico posterior para la desvinculación. Sin embargo, existen en las mismas páginas web de las clínicas o empresas que se dedican a gestionar estos servicios, se explica claramente esta situación. Por supuesto, entiendo al mercado que se dedica, que lucra con esto, por supuesto que le interesa que no se establezca este vínculo, que no tiene que ver con cuestiones ideológicas ni de pensar que un feto es un bebé, por supuesto que no es una persona, ¿no? Pero tiene que ver con un fenómeno biológico. Esto lo explica claramente la posición del Colegio de Bioética de España, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver que también hay diferencias dentro de los cuerpos de bioética, dentro de la interpretación de los derechos humanos, etcétera. Bueno, ese es un punto. Otro, me interesa mencionar que no se puede analizar este tema del mismo modo que la interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, indudablemente. Ojalá que ahora todo el país, las mujeres podamos acceder a ese derecho, definitivamente. De manera legal. De manera legal, exactamente. Que deje de ejercerse control sexual sobre nuestros cuerpos, indudablemente. Sin embargo, en el caso de esta práctica,
no se puede hacer un análisis similar, porque aquí en este caso estamos hablando de que las mujeres que participan en esto firman un contrato mercantil, en efecto, en el que desde el principio, pase lo que pase, llega a desarrollar el vínculo, ¿no? Y esta es la clave del contrato mercantil. Ella tiene que renunciar a su derecho de filiación. Pero hay otro tipo de cláusulas. Por ejemplo, ¿qué pasa si ella en un momento dado se arrepiente? Ya no quiere continuar con su embarazo. Ya no quiere. Puede pasar. Y las legislaciones y como sociedades tenemos que considerar estas situaciones. No continuar que decidir abortar. Sí, que quiere abortar. Ella quiere abortar. Y vamos a pensar que se encuentra en el periodo para ejercer su derecho de interrupción legal al embarazo. Bueno. Pero ahí sí está bajo situaciones legales en donde firmó un contrato. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estás firmando un contrato que implica que vas a renunciar posteriormente a poder decidir sobre tu cuerpo. No, estoy en desacuerdo. Permítanme terminar. Sí, Rocío. Sí, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en efecto, hay contratos que permiten que si ella lo decide pueda interrumpir su embarazo, pero como es un contrato mercantil y estamos hablando de un negocio, por supuesto que hay una multa. Y si estamos hablando de que es una mujer que lo está haciendo probablemente por una necesidad económica, o a lo mejor no es una mujer que lo está haciendo para sobrevivir o porque si no, no va a comer esos días. Pero puede ser que no tenga otras oportunidades. Y es lamentable que las mujeres, en un contexto de feminización de la pobreza y de desigualdad, no tengamos oportunidades de trabajo digno, de ejercer nuestra profesión, etcétera, y se tenga que recurrir a este tipo de prácticas con altos riesgos, dependiendo del país, etcétera. Ahora, otra cosa que me parece importante, respecto a la prostitución, no es el tema, pero las feministas también hacemos un análisis crítico respecto a este asunto. Nosotras consideramos que la prostitución, con base en los datos duros de lo que ocurre en la práctica a nivel global, es un tipo de violencia extrema contra las mujeres. Un dato revelador, las mujeres que se encuentran en situación de prostitución tienen un riesgo de mortalidad 40 veces mayor que las personas que no se encuentran en esta situación. Estos son estudios de una psicóloga feminista que se ha dedicado a trabajar durante más de 20 años con mujeres en situación de prostitución y con sobrevivientes de prostitución. Sí, y es lógico, ¿no? Por las situaciones a las que están enfrentados, o sea, por la carencia de servicios médicos y también las enfermedades que pueden encontrar en este caso. Y la violencia, ¿no? Más de la mitad de ellas reportan violencia física, violencia psicológica, agresiones cráneoencefálicas, etcétera. Entonces, ¿cómo nos posicionamos las feministas ante fenómenos como la prostitución o la mal llamada gestación subrogada? Porque sí está asociada a técnicas de reproducción asistida, pero el eje es el embarazo de una mujer. Es una mujer que está poniendo a disposición de otras personas su vida, su salud, todo. Porque además esas personas van a decidir también con base en las características de ese contrato. Hay una complejidad sobre qué come, qué no come, cómo descansa, qué no. En esto puede haber variables, pero también pasa. Entonces, ¿cómo nos posicionamos ante las mujeres que se encuentran en estas situaciones? Bueno, tratemos de abolir este tipo de prácticas, generemos en lugar de legalizarlas, abolirlas. Es un enfoque jurídico que no tiene que ver con dejarlo en el vacío, es un enfoque jurídico como el que sigue en países como Suecia, países de Europa. Si se abole, se entra en la ilegalidad, como sucede en los otros 30 estados de la República Mexicana. Sí, pero es un enfoque de derechos humanos, es decir, si nosotros pensamos en el trabajo infantil, este existe. Si pensamos en la esclavitud, hoy en día existe. Y entonces vamos a decir, sí, está bien, legalicemos el trabajo infantil, regulémoslo. Regulemos la esclavitud de personas o digamos, regulemos la venta de órganos, la compra-venta de órganos, regulemos la venta de sangre. No, es que ahí ya estamos tocando otras aristas, ¿no? Es que aquí también, porque estamos hablando de una mujer que está embarazada, es su salud, es su vida, es su psique. También estamos hablando voy contigo primero, doctor Raimundo, y después contigo, César Martínez, para seguir nutriendo este debate. Sí, pero el enfoque es erróneo porque esa mujer llegó a estar embarazada por elección propia. Y eso es muy diferente. No se trata ni de un fenómeno de esclavitud, ni de... Justamente la propuesta de hacer una ley es para vigilar que no existan abusos de nadie sobre nadie.
Exactamente, ese es el centro del asunto. Y ¿Por qué que no se ha si una legalizado mujer, en ese caso también la prostitución, por ejemplo, para que no haya abusos? para que Yo no haya abusos, pero claro. no se ha legalizado. Sí, Bueno, es legal en muchos ámbitos de nuestra vida. Lo que es ilegal es justamente la trata y el abuso. Bueno, No es ilegal propiamente. Pues, claro. Nadie va a la cárcel por ejercer la prostitución, que no es un asunto de las mujeres, ¿eh? Hay prostitución masculina el día de hoy. Sí, pero Es el un asunto del 90% género de la humano. prostitución, el 90% de la prostitución es una situación que sufren las mujeres. Entonces, ¿no? Es un hecho. la prevención es del abuso, no es del fenómeno en sí mismo. El fenómeno de la maternidad subrogada, donde una mujer generosamente, volvamos al caso que puse para ejemplificar, la hermana que le ofrece a su hermana gestar el vientre porque perdió la matriz. Pero ¿qué tiene de malo eso? No tiene absolutamente nada de malo. Intrínsecamente el fenómeno, repito, hay que disecar muy bien intelectualmente. Cuando hay una conducta que es intrínsecamente mala, si yo mato a una persona, la asesino con un cuchillo, eso es algo intrínsecamente malo. Estoy asesinando a alguien. Está mal hacer eso. Esta conducta de la subrogación no es mala por sí misma. Lo que está mal es que propiciemos que haya abusos. Y que dentro de esos abusos se generen también otras discordias por la ilegalidad que nos representa. Exactamente. Cuando tienes César, un sistema legal donde ni siquiera está mencionado, como es el caso de nuestro país, lo que ocurre es que todo es a escondidas. Claro, como el aborto en la mayoría de los casos. Como el aborto en el resto del país. Y cuando las cosas ocurren escondidas, cuando intrínsecamente no tienen nada de malo, lo único que se propicia es poner en riesgo la vida de las personas. En el caso de las subrogadas, poner en riesgo la vida de la gestante que se presta o la presionan, porque como no hay una ley que me exija que se firmen contratos abiertos y que se le dé asesoría y que se le garantice la mejor atención médica. Ah, no, pues ahí agarraron a una señora del servicio, la obligaron, le tuercen la mano, que eso es lo que ocurre hoy en México, está ocurriendo hoy en México, y si salimos con una ley que la prohíba, va a ocurrir peor. César, ¿qué opinas? Y regreso contigo, Rocío. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo quisiera hacer un par de aclaraciones, Rocío. Una de ellas es, yo decía que las subrogadas en nuestro caso, y eso es independientemente de que el proceso fuera en Estados Unidos o en México, las subrogadas pasan, uno de los requisitos es que hayan sido madres. A mí se me haría difícil entender por qué alguien que ha sido madre quisiera abortar a un bebé. Se me hace difícil entender. Afortunadamente nunca hemos tenido el caso y hemos estado conectados con muchas agencias en Estados Unidos. Somos parte de una asociación profesional donde se discuten estos temas todo el día y te puedo asegurar que ese tipo de casos son los mínimos. Precisamente porque tú anotabas la ayuda psicológica que se da. Una cosa es el apoyo psicológico que definitivamente se da, pero otra es el screening psicológico que se hace antes de. Y eso es fundamental para evitar problemas posteriores y situaciones injustas para las subrogadas. Segundo, las subrogadas que nosotros tenemos dentro de lo que les preguntamos, hay dos categorías, las que se llaman pro-life y las que se llaman pro-choice. Y pro-life es las que no van a abortar, como dicen aquí, no matter what, y las pro-choice son las que están dispuestas a tomar la decisión consensada con los padres de intención, no ellas solas. Insisto, yo no puedo hablar de la realidad de México porque nosotros operamos más acá en Estados Unidos que en México, aunque en México también hemos establecido procesos. Y yo les puedo asegurar que si involucras abogados, como lo hemos hecho, involucramos psicólogos, trabajamos con clínicas de fertilidad serias, con doctores que tienen el enfoque correcto, no hay abuso de las subrogadas, ni allá ni acá. Pero
es importante destacar en ese sentido, y estoy de acuerdo contigo, que el derecho que tiene la mujer a poder decidir sobre su cuerpo y sobre la vida de un bebé, sí, es un derecho innegable que mucha gente está, bueno, ya no quiero entrar en tanto detalle porque si no nos vamos a desviar, pero yo sí te puedo decir que las surrogadas que nosotros tenemos y las clasificamos pro-choice y pro-life, y las que son pro-life tienen principios morales muy fuertes para ser pro-life, y buscamos padres de intención que también los diferenciamos pro-choice o pro-life. Y créeme que cuando haces todo ese proceso antes de, estás evitando problemas e injusticias que se pueden dar posteriormente. Definitivamente la legislación ayuda. En Estados Unidos hay estados que tienen legislación, hay estados que no tienen una legislación completa y hay estados que no lo permiten. Y yo te puedo decir que en los estados donde sí se permite, como está legislado, se protegen los derechos de la surrogada, igual que los derechos de los padres de intención, pero no hay esa desigualdad ni hay ese abuso. Y creo que si esa legislación, y yo siempre he dicho, en México no es ilegal, no está regulado. El día que lo regulen, se va a acabar todos esos abusos. Entendiendo que las gentes que participen, agencias, etcétera, etcétera, tengan principios morales y valores para llevar a cabo este proceso y sea claro todo y evitar los problemas. Sí, es definitivo, importante la parte de la legislación, Rocío. Claro, en ese sentido, a ver, ¿qué pasó en Tabasco? En Tabasco, durante un tiempo, sobre todo cuando el mercado de esta práctica en India se vino abajo, justamente porque siendo legal había muchos abusos, bueno, entonces se trasladó el mercado, porque es un mercado global, se trasladó a México, a Tabasco en particular. A Tabasco y a Sinaloa, la cantidad de extranjeros que llegan a nuestro país simplemente para tener esta posibilidad. Pero sobre todo era en Tabasco, ¿no? Y exactamente venían extranjeros. Y entonces también analizamos este fenómeno como es un tipo de extractivismo. Es decir, llegan personas de países con un nivel, estas personas con un nivel socioeconómico alto a extraer, ¿no?, la capacidad reproductiva de mujeres de países en vías de desarrollo. Bueno, llegaban acá y ¿qué ocurrió? Una serie de abusos. O sea, muchos de los abusos que se han documentado en este país, muchos, como el abandono de un bebé, estamos hablando en este caso sí, un bebé nacido, que fue abandonado porque nació enfermo y entonces quien solicitó el servicio lo abandonó. Y en esa época ya estaba legalizada la práctica. Y así ocurrieron varias situaciones. Entonces, la legalización no necesariamente significa que se van a hacer las cosas bien. Tampoco podemos estar esperando en un país donde prevalece la impunidad. Pero las leyes establecen siempre que las cosas se hagan con corrección, con rectitud, con orden. Para eso son las leyes, de alguna manera, ¿no? Establece, pero lo que se ha visto en países donde, porque tenemos que verlo de forma compleja, en países donde hay impunidad y corrupción, como es el caso de México, ocurren cosas como en India. O sea, podemos esperar otra cosa de un país que tenga otro tipo un índice de impunidad menor y demás. Pero, independientemente de eso, a mí sí me interesa hacer notar que las feministas conceptualizamos de forma distinta. Para nosotras, ni la prostitución ni esta práctica se trata de actividades inocuas intrínsecamente buenas. No lo vemos así, porque como se presenta estructuralmente, pero además al ser una forma de control sexual, en el caso de la prostitución es una forma de acceso libre a los cuerpos de las mujeres, como si los varones, que son los consumidores de prostitución, tuvieran el derecho inalienable a acceder a los cuerpos de las mujeres, ellas lo desean o no. Bueno, para nosotros eso es una forma de violencia y de desigualdad. Por lo tanto, no lo consideramos ética ni políticamente adecuado. 30 segundos para cerrar. Tenemos para terminar este programa, Rod. Sí, no, las gentes que hemos estado involucradas en el tema desde hace muchos años, conocemos los intríngulis de por qué ocurrió en Tabasco lo que ocurrió. Y básicamente fue por falta de legislación. De hecho, la echaron para atrás y ahorita hay una demanda en la Corte. Pero bueno, mi
mi mensaje final tendría que ser: la maternidad subrogada es la oportunidad para muchas parejas para poder tener un hijo. Pues es un tema muy polémico y que seguirá generando muchas opiniones divididas, pero siempre importante tratarlo. Claro. César Martínez, desde los Estados Unidos, agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada vía Skype. Doctor Raimundo Canales de la Fuente, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muy muchísimas amable. gracias. Rocío Fernández, también gracias por su Gracias presencia, a por su ustedes. tiempo, por sus conocimientos y sobre todo por aportar a partir del debate y a partir de siempre la información más importante, diálogos para dar a entender estos principios. Muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana, un largo fin de semana, y los espero el próximo lunes a las 9 de la noche en otra mesa de diálogo y análisis. Yo soy Maximiliano Espejel. Hasta la próxima.